que podamos tener un enfoque basado en la misión de la iglesia, en la práctica del evangelio. Y el título de la enseñanza es Ve y haz tú lo mismo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de tu presencia y realmente necesitamos de tu presencia. Necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos, Padre Santo, de tu ayuda. Y quiero rogarte en el nombre de Jesús, porque toda la exposición de tu palabra sea dirigida por tu Espíritu Santo, que hoy necesitamos y que hoy, Señor, está en nuestras vidas. Domina mi lengua, domina todo lo que soy en el nombre de Jesús, y que todo lo que pueda hablar y predicar, Padre Santo, venga de ti para la edificación, Señor, de tu iglesia como cuerpo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, quiero pedirles que por favor abran sus Biblias en el libro de Lucas capítulo 10, ¿sí? Lucas capítulo 10. Quiero colocar esto por aquí para no generar una confusión con mi mente. Lucas capítulo 10 y los versículos del 25 al 37 son donde va a estar concentrado exactamente la enseñanza de hoy. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Esta mañana tuve la oportunidad de estar en la iglesia Gracia Divina en el Callao, donde está el pastor Pedro Mejía, y pude estar llevando la enseñanza allí. Es un honor poder llevar el evangelio, poder estar predicando en otra iglesia. Así que fue un buen tiempo de edificación y gracias por orar por mí, gracias por acompañarme en ese tiempo. También presencialmente Vladimir me pudo acompañar y fue de bendición para nosotros. Ok, entonces Lucas capítulo 10, versículo 25. Quiero hacer una lectura general para después hablar un poco acerca de este tema que me parece interesante en relación a la misión de la iglesia en la práctica del evangelio, ¿sí? O sea, la práctica del evangelio de la iglesia, de la predicación, es una de las prácticas espirituales, ¿ok? Es una de las prácticas espirituales que nosotros debemos de tener en cuenta en nuestro desarrollo como iglesia y en nuestro desarrollo como cristianos. Dice la Escritura, cierto intérprete de la ley, yo estoy leyendo en las Américas, cierto intérprete de la ley se levantó para poner a prueba a Jesús. Dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús le respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlos y darle de golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar, lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite, vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo, cuídelo, y lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 personas
¿Tú crees que demostró ser el prójimo de aquel que cayó en manos de salteadores? El intérprete de la ley le respondió: el que tuvo misericordia de él, ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. El Señor edifique nuestras vidas con su palabra. Amén. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Todos, hermano. Ajá, gloria al Señor. Ahí vamos. Miren, estos días se cayó Microsoft. Y yo se los estoy diciendo, yo no soy profeta aquí, yo se los estoy diciendo. Se cayó Microsoft, los vuelos fueron una locura. Cuando apaguen ese botón, los que están acostumbrados a la tecnología, vamos a sufrir. Usen sus Biblias. La Biblia de papel. Acostúmbrese a eso. La pregunta de toda la humanidad está también en la boca del maestro de la ley. ¿Qué es lo que yo debo de hacer para heredar la vida eterna? Hermanos, cuando usted visita una casa, cuando usted visita una familia, cuando usted conversa con personas que no tienen una fe, que no tienen una creencia, ellos siempre van a decir: ¿cómo es eso de ser cristiano? ¿Cómo es eso de ser evangélico? ¿O cómo es que yo tengo la fe? ¿Cómo es que yo tengo, la salvación? Y esa pregunta está en toda la humanidad. Y realmente esa pregunta es a causa del mismo Dios en cuanto a nuestra conexión exactamente por Él. Y todos o la mayoría pueden pensar que la salvación se obtiene a través de obras. ¿Cuáles obras? Bueno, yo soy bueno, o yo quiero titular como bueno y le compro una comida a un mendigo de la calle, a una persona que necesita refugio, y ya yo creo que con eso yo tengo el suficiente boleto para ser salvo. Compro un hospital, lo coloco en un pueblo pobre y digo: es suficiente para ser salvo. Pero yo quiero decirte que eso no es así. Pero también, hermanos, hay muchos cristianos que están en este mismo pensamiento parecido a aquel hombre que entrevistó a Jesús, o que conversando con Jesús le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cómo yo he de heredar la vida eterna? Y una de las cosas que suele suceder en el corazón del cristiano muchas veces es decir: bueno, tengo mi Biblia, soy cristiano, tengo mis lentes, tengo mi pandero para ir a la iglesia, voy los domingos, congrego, esto será suficiente para ser salvo. Pero yo quiero decirte que no es así. Tengo malas noticias para ti si crees que la salvación es eso. La salvación no depende de tu congregación. La salvación depende de la obra de Jesucristo en tu vida. Amén. Ahora, la salvación es importante que sea demostrada allá afuera. ¿Sí? Y esa es una de las cosas que Jesús ahora, en una cátedra de enseñanza, viene a darle a este hombre que es un intérprete o que es un maestro de la ley. Yo quiero enunciarte 3 cositas rapidito como predicador o como pastor. Y la número 1 es el qué y el cómo. El qué está escrito y cómo lo lees. Cuando el intérprete de la ley, cuando este maestro de la ley se acercó a Jesús, y yo me imagino, porque Jesús viene dándole a los discípulos salieron a evangelizar, vinieron ante Jesús muy gozosos y tienen una conversación con Jesús muy gozosos por lo que había sucedido en ese periodo. Y yo no sé qué fue lo que pasó exactamente allí, pero parece que está ahí un grupo de personas donde ese hombre está en medio de ellos, y dice la Escritura que se levanta y le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué es lo que yo debo de hacer para heredar la vida eterna? Y esa pregunta se la hace con la intención que está escrita en la Escritura, con la intención de probar a Jesús. ¿Sí? Y esa es la intención que este hombre nosotros vamos a ver ahí.
Vemos en esta parábola una conversación que es iniciada por un hombre que conoce exactamente las Escrituras. Es un maestro de la ley. Este hombre sabía el terreno y el territorio donde él se estaba metiendo. Y hay un dato aquí interesante, que es un dato egoísta. Al saber que dónde este hombre se está metiendo, él dijo: yo voy a pisar en territorio firme y voy a probar a este que dice ser maestro. Y yo no sé si a usted le pasa, y yo no sé si a usted le acontece, que uno cuando está ante la presencia de alguien que sabe, le cuesta como que comentar de eso que él sabe mucho. ¿Sí? Y lo que quizás pasaba con este hombre tiene que ver con eso. Era un intérprete de la ley, era alguien que conocía. Este hombre o este maestro de la ley, una de las cosas que se conoce exactamente dentro de la teología es que él podía funcionar como un escriba. Él podía funcionar como alguien que podía explicar la Torá, los 5 primeros libros de la Escritura. Y este hombre que podía explicar, que escribía, que de alguna otra manera se sabía lo que estaba sucediendo, era muy difícil tener una conversación de discusión en relación a la Torá. Hermanos, este hombre dijo: yo tengo todas las de ganar. Y te decía, yo no sé si a ti te ha pasado que muchas veces cuando te encuentras con este tipo de personajes que conocen mucho de la Escritura, que conocen de la teología, cuando tú conversas con ellos te intimidas y dices: ¿qué le puedo decir yo? A lo mejor si le digo algo voy a entrar en una vergüenza porque quizás él sabe más del texto que yo. Y quizás era lo que estaba sucediendo alrededor de este hombre en ese momento. La intención de este maestro de la ley era probar a Jesús, demostrarle que él sabía del tema que él estaba abordando. Este maestro conocía muy bien exactamente la ley. Y este personaje estaba con la intención de intimidar a Jesús nuestro Señor. Lo que sucede a continuación es, en el béisbol, un strike. Lo que sucede a continuación con este personaje es la respuesta de Jesús. Y este personaje, hermanos, a mí también me hizo pensar, me hizo meditar en que a veces nosotros nos ponemos delante de Dios interpretando que nosotros conocemos las Escrituras, que leemos de las Escrituras, que somos la iglesia que cumple con ser de la sana doctrina, con ser una iglesia que no está fuera de la Biblia, con ser una iglesia que predica la verdad, con ser una iglesia que no es de la prosperidad y que nuestro mensaje es totalmente correcto en relación a la Escritura, y eso está bien. Pero el problema es que nosotros, cuando muchas veces tenemos este tipo de pensamiento puede traspasarse o puede pasar aquello que realmente indica un ego y que me hace pensar que soy más que los demás. Y yo quiero decirte que no somos más que los demás. Amén. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. En el primer capítulo de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, Pablo le dice: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina. ¿Y sabe por qué se lo dice? Porque muchas veces ese pensamiento egoísta que me lleva a tener la suficiente razón y decir, bueno, ya me sé el hebreo, ya me sé el arameo, ya me sé el griego, y yo conozco el exégesis, y yo conozco el significado de la palabra, y yo conozco lo que yo estoy completamente superior a ti.
Pero el evangelio no se trata de una superioridad. El evangelio se trata exactamente de servir a los demás. Amén. Y debemos de tener cuidado en esta misma o en ese mismo pensamiento de estar claros en la doctrina. Es importantísimo que estemos claros, pero también es importantísimo que estemos sujetos al Dios de la doctrina. Amén. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ejercítate en la piedad. Y una de las cosas que debe de ir de la mano con el conocimiento y el desarrollo exactamente de ese conocimiento es una vida de piedad. Es lo que Pablo le escribe a Timoteo. El conocimiento que tienes es importante, sí, pero tú debes desarrollar una vida de piedad. No se puede quedar en el conocimiento que tienes. Se tiene que llevar a la acción. Amén. Y sabemos, hermano, como este hombre, que debemos de amar a Dios y que debemos de amar al prójimo, pero te tengo una pregunta, como casi siempre las tengo, y esta pregunta también yo quiero que la puedas tener en tu corazón. ¿Estás viviendo el debes amar a Dios y a tu prójimo? Solamente respóndetela a ti mismo. ¿Estás viviendo el hecho de tener este mandamiento? Porque Jesús te puede salir al encuentro y te puede decir, ¿cómo lees y qué lees? ¿Qué es lo que tú estás leyendo y qué es lo que tú estás interpretando? Y eso es lo que Jesús le dice exactamente a este intérprete de la ley. ¿Cómo lees y qué es lo que tú estás leyendo? Porque el hombre respondió perfectamente, pero parece que estaba lejos de eso. Y cuando comenzamos a tener un espíritu como el del maestro de la ley, entonces Jesús se acerca en ese sentido de superioridad que muchas veces nos da y nos está preguntando y nos puede preguntar, ¿qué es lo que tú estás leyendo y cómo tú lo estás entendiendo? Una de las cosas que Jesús le dice a los discípulos en la gran comisión de Mateo 28, capítulo 28, versículo 19, Él les dice, por tanto vayan, o mientras van, ustedes hagan discípulos, y en esa de hacer discípulos, enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he, aleluya, mandado. ¿Y cómo crees tú que vas a enseñar todas las cosas que Jesús ha mandado? Pues también tienes que tener una vida que realmente demuestre el evangelio que hay en ti. Lo segundo que yo quiero decir está exactamente cuando Jesús le responde al maestro de la ley. Versículos 29 al 35. La pregunta del maestro de la ley, que es, ¿quién es mi prójimo?, da paso a la enseñanza de Jesús. En la boca de Jesús vamos a ver cuál es el prójimo y vamos a ver nosotros individualmente y como iglesia de qué se trata el prójimo, porque por lo secular, por lo cotidiano, por lo evangélico, cada vez que yo pregunto desde arriba y cada vez que preguntamos abajo en una escuela dominical y le preguntamos a las personas, ¿cuál es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Siempre hacemos así. Este es mi prójimo, el que tengo al lado. Pero en palabra de Jesús vamos a ver otra connotación. Y yo no te quiero decir que no es tu prójimo el que está al lado. Pero yo te quiero decir lo que dijo Jesús exactamente de quién es mi prójimo. Porque Jesús está diciendo, yo te voy a contar una historia que te va a hablar de quién es tu prójimo. ¿Sí? Y aquí viene el prójimo. Muchas veces como iglesia nos preguntamos, pastor, ¿cuáles son los planes de evangelismo? Para yo saber qué voy a hacer. Ni tú ni yo podemos esperar un plan de evangelismo. Tu vida debe ser un evangelismo constante. Amén. Dígame amén si usted lo cree. Ay, vale. Gloria al Señor.
Mi vida debe ser una evangelización constante porque yo estoy viviendo el evangelio, predicando el evangelio, tanto con mi boca como con mi vida, como con mis hechos. Y algunos realmente también dicen, pero es que yo no sé predicar, pastor. Pero es que yo no sé decir, yo no conozco la teología, yo no conozco del texto. Yo me voy a enredar, yo no sé qué voy a decir, hermanos. Yo quiero decirte que en boca de Jesús vamos a ver cómo evangelizar y también vamos a ver cómo y quién es el prójimo. Un autor que se llama Jeremías, él escribe y Jeremías dice lo siguiente. Me gustó esto de Jeremías. Él dice lo siguiente: todo el saber teológico no sirve de nada si el amor a Dios y al compañero no determinan la conducta de la vida. Se lo voy a repetir. Todo el saber teológico no sirve de nada si el amor a Dios y al compañero no determinan la conducta de la vida. Tu relación con Dios siempre se va a demostrar con tu prójimo. Tu relación con Dios se va a demostrar en tu casa. ¿Dónde primeramente vas a demostrar tu relación con Dios? En tu casa. Amén. Tengamos cuidado como tratamos a nuestros seres más íntimos. Tengamos cuidado cuando nosotros nos referimos a este que decimos siempre que es mi prójimo. Debemos de cuidarlo mucho. Debemos de respetar. Debemos de amar. No es suficiente tener una habilidad sin igual para interpretar fielmente el texto. Es necesario extraer las consecuencias que arroja el conocimiento auténtico de la voluntad de Dios expresada en la Escritura. No es suficiente lo que yo agarro, no es suficiente en lo que aprendí en la iglesia en casa este miércoles, en la boca de Jesucristo, en el libro de Lucas, sino que yo debo de expresar en vida lo que yo estoy aprendiendo. Por eso una de las preguntas que siempre tratamos de tener cuando estamos en iglesia en casa es: ¿cómo aprendemos para poner en práctica lo que estamos percibiendo? Hermanos, servir fielmente al Señor no se trata simplemente de conocer la Escritura, sino de aplicar el consejo divino a la vida práctica en la obra del Evangelio en mi vida. Amén. La historia narrada por Jesús en el ejemplo del Evangelio es un ejemplo del Evangelio práctico, de amor y de acción, sin ninguna preferencia y sin ninguna parcialidad. Eso es lo que vemos en esta parábola. El escritor Darío López escribe: la enseñanza de Jesús puntualiza el amor, el perdón y la acepción del enemigo. Y estas son señales de la inclusividad a la comunidad del nuevo pacto. Hermanos, que Jesús tomara como ejemplo a un samaritano fue algo que este hombre de la ley no estaba esperando. Porque el samaritano, para dar a entender un poco, el samaritano era una raza mixta. Era un judío que se había mezclado con los pueblos paganos y de alguna otra manera había nacido un samaritano. Y estos samaritanos eran vistos como una raza rechazada. El judío miraba al samaritano como un desprecio. Y nosotros lo vamos a ver más adelante en el libro de Juan. Y Crados, otro escritor, dice en relación a los samaritanos, dice: era una descendencia mixta entre judíos y otros pueblos. Por lo tanto, ellos eran vistos ceremonialmente impuros, socialmente marginados y religiosamente heréticos. En el capítulo de Juan, capítulo 4, versículo 9, Jesús está hablando con una samaritana y esta es la mujer que le dice a Jesús, cuando Jesús está rompiendo las barreras étnicas, esta mujer le dice a Jesús:
¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Y desde esta parábola que ahora estamos viendo, nosotros vemos que Jesús también está rompiendo las barreras étnicas. Sale Jesús al encuentro de la mente de este hombre diciéndole: hubo una vez un acto donde un samaritano también forma parte de la enseñanza que yo tengo que traerte. Y según la historia, ambos, el sacerdote y el levita, se comportaron como con el hombre peor que los delincuentes. Dice un escritor, se comportaron muy mal. Mientras los asaltantes lo robaban, le quitaban sus bienes con violencia, el sacerdote y el levita le arrebataron con más cruel forma de violencia, que es lo que es con indiferencia. Trataron con indiferencia a aquel que estaba caído, aquel que estaba en el suelo, aquel que estaba arrollado, aquel que estaba moribundo. Y esto fue peor que la violencia que sufrió este hombre a causa de la delincuencia. Su dignidad personal, su importancia y su valor como hombre. Los salteadores lo atacaron fuera, los hombres del culto lo destruyeron dentro y lo borraron de su horizonte. En definitiva, lo masacraron sin tocar. Siempre va a haber excusas para querer llevar a cabo la obra evangelística en la iglesia, pero debemos de saltar sobre esto en el nombre de Cristo. Amén. Y quizás la excusa de estos hombres tuvo que ver exactamente con el culto. ¿No lo dice la parábola? Lo entendemos por el libro de Levítico o lo podemos relacionar con el libro de Levítico. Pero estos dos hombres, tanto el sacerdote como el levita, le pasaron por un lado. Tomás de Aquino dice lo siguiente: se trata de una ceguera espiritual. Cuando somos ciegos espiritualmente, no vemos la necesidad o no queremos ver la necesidad de otro. Y realmente esto consiste en observar más o menos con el rabito del ojo así y pasar por un lado a la necesidad del prójimo. La iglesia debe estar apercibida específicamente del evangelio a través de lo que puede hacer con el prójimo. Algunas personas se acercan a la iglesia por comer. Bienvenidas, amén. Te puede fastidiar, hermano, pero bienvenidas. Algunas personas se pueden acercar a la iglesia porque están dando medicina. Bienvenidas. Queremos hablarte de Cristo. Hermanos, como iglesia no podemos ser indiferentes ante los caídos de la sociedad. Y el evangelio debe ser predicado a todos, sin distinción alguna. Y es para toda raza, es para todos los colores, es para todos los estatus, es para todas las esferas. Y eso es lo que nosotros vamos a encontrar en esta parábola. Jesús, cuando habla con el hombre, no le dice exactamente: el hombre, mira, era un rico y cayó en manos de salteadores. No le dice: el hombre era negro y cayó en manos de salteadores. El hombre era blanco y como era blanco cayó en manos de salteadores. Mire, hermano, los que caemos en manos de salteadores a veces somos nosotros, los pastores, o algunos blancos. Vamos al taller y decimos: mira, yo vengo aquí a acomodar esto, y te ven blanquito y te dicen: este tiene plata. Sí, este tiene plata. Y si cuesta tanto, te dicen tanto. Soy un fiel testimonio de eso. Me ha pasado. No se me ocurre llegar a un lugar y decir: soy pastor. Te está robando los diezmos, debe tener plata. El Señor reprende al diablo, amén.
El evangelio, hermano, es para todos. El samaritano, que aparece exactamente en acción, también es uno de esos personajes que aparece en la historia, pero a diferencia de los otros religiosos, él tuvo la acción misionera, tuvo compasión, tuvo una acción piadosa y fue movido a misericordia. Quizás dijo por adentro: no puedo dejar a este semejante tirado en el suelo. Tuvo un tiempo allí, conversó con él, revisó si estaba vivo, le aplicó primeros auxilios y después lo montó en su vehículo y lo llevó hasta donde iba a llevarlo. Hermanos, un hombre que realmente agarró de sus recursos y lo utilizó. Mire, cuando alguien te aparece en el camino, realmente Dios te lo está cruzando en el camino y no agarra tu teléfono ni para llamar al tesorero, ni para llamar al pastor y preguntar: ¿cómo podemos darle una pastilla a esta persona? ¿Cómo podemos ayudar a esta persona? Saca de tus mismos recursos, porque yo creo que Dios te puede proveer en gran manera. Este hombre no esperó ver a qué ayuda social, qué Cruz Roja, qué cosa lo podía ayudar, sino que de sus propios recursos, dice que tomó aceite, dice que tomó el vino y sanó sus heridas, colocó en sus heridas y lo montó en la cabalgadura, lo montó en su carro y lo llevó al sitio donde pudiera estar mejor. Es muy posible que eso le haya dado un tiempo a este hombre para estar allí cuidándolo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos en una sociedad tan apurada que no nos da tiempo de ayudar a nadie. Y porque vamos de camino decimos: me va a quitar tiempo. Y decimos cada vez que hay un evangelismo, cada vez que hay algo, es que yo no tengo tiempo para eso. Pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús que tu llamado también, así como el mío, es de invertir tiempo en la obra del Señor. Amén. Demostrar el evangelio a través de tu boca y de tus acciones. Cuando nosotros estábamos aquí, nuevecitos, llegando a Perú, estábamos muy recientes en esos primeros meses de estar aquí en este país, del cual estamos muy agradecidos al Señor y del cual estamos sirviendo al Señor con amor. Saben, estábamos Yosemir y yo una vez en el mercado. Fuimos al mercado, mi esposa y yo, y fuimos al mercado allí y no teníamos mucho dinero. Y no me avergüenzo del evangelio. No teníamos mucho dinero, estábamos más limpios, estábamos como siempre. Y de alguna otra manera, estando allí en ese lugar, dijimos nosotros: bueno, vamos a ver un sol para monte, un sol para esto y tal, y así, para comer en la casa, un poquito, un poquito, un poquito. Y yo me estoy acordando más o menos que teníamos un sol 50 o 2 soles para comprar queso, para echarle a 5 arepas. Y la idea era: bueno, ¿será que podemos? Olemos el queso, ya tiene queso, vamos a comer. Hermanos, y nos paramos en el frente del local del señor que vende queso y dijimos: ¿son 2 soles? Son 2 soles. Bueno, ¿me da 2 soles de queso? Por favor, serio, como un hombre con plata. Yo quiero 2 soles de queso nada más. Y el hombre va a picar su queso porque yo le estoy pidiendo 2 soles de queso y alguien se acerca y nos dice, en ese momento de la historia, nos dice: ¿por qué compran 2 soles de queso? Y yo digo así: ¿queremos 2 soles de queso? Y el señor detiene la cosa y dice: no, 2 soles no, dale más, dale un pedazo ahí. Y el del negocio llegó, picó un pedacito así más o menos, yo no sé cuánto era, pero era un pedacito. Y no, eso no iba a rendir para Rayado, a la casa, y nos dio. Usted sabe con cuánta gratitud yo regresé a mi casa.
impactado por ese buen samaritano. Con un pedazo de queso. Yo no sé si era cristiano, pero fue lo que el Señor utilizó en ese momento para sostener mi casa. Hermanos, yo quiero decirte que este hombre pudo también llegar a su casa impactado por aquel samaritano, diciéndose, cuando yo estaba ahí muriéndome, cuando yo me estaba muriendo en el suelo, alguien llegó, alguien me levantó, me habló, me curó mis vendas, me curó mis heridas, me colocó aceite, me colocó vino, me montó en su carro, me montó en el caballo, no sé dónde iba, pero me montó y me llevó a un sitio donde me pudieron atender mejor. Yo no sé si este hombre tenía familia, pero una de las cosas que había, yo estoy seguro de eso, en el corazón de este hombre, era la gratitud porque alguien se había acercado a él. Y su familia fue impactada a causa del mismo testimonio. Amén. Tuvo que haber contado la historia. Tuvo que haber dicho, sí, alguien me ayudó. Si no me hubiera ayudado, nadie me hubiera muerto. Pero también tengo malas noticias. Quizás también pudo contar acerca de aquel sacerdote y aquel levita, los del culto, que también le pasaron por un lado y que quizás él en moribundo los pudo ver y decir, estos que son religiosos, que son de la iglesia, que son los que supuestamente representan a Dios, no me quisieron ayudar. Y yo no sé si a ti te ha pasado y si a ti te has escuchado, pero yo lo he escuchado muchísimas veces. Cuando alguien dice, para ser evangélico como ese, yo no lo soy. ¿De quién es la culpa? ¿La culpa es de Dios? La culpa es del hombre. La culpa es del egocentrismo y del pecado que muchas veces camina en nuestro corazón. Y es que yo no puedo predicar a un Cristo amoroso y estar peleando todo el tiempo. El Señor reprenda al diablo. Lo voy a decir otra vez. Yo no puedo predicar a un Cristo amoroso y estar peleando todo el tiempo. Yo no puedo predicar a un Cristo que respeta y ser irrespetuoso. Yo no puedo predicar un Cristo que ama y no amo. Estoy en contra de lo que dice la Escritura. Revisa tu vida, por favor. Porque Jesucristo le dijo a este hombre, aquí arriba en la conversación iniciando, ¿qué es lo que tú estás leyendo y cómo es que tú lo estás interpretando? ¿Cómo leemos que amamos al prójimo y somos capaces de ser irrespetuosos con él? Si somos semejantes a él. Si Dios lo ha hecho semejante a mí. Eso es lo que Jesús está diciendo en su palabra, hermano. Hoy a la iglesia de hoy Jesús está diciendo, tu amor hacia mí se ve demostrado exactamente en un evangelio práctico. Tu amor a la Escritura y lo que tú lees y lo que tú estás viendo es demostrado en un evangelio práctico que tú practicas cotidianamente con tu boca y con tus hechos. Hermanos, debemos de arrepentirnos cuando muchas veces no practicamos el evangelio. Si yo quiero impactar la vida de otras personas, tengo que mirar a mi prójimo y amarlo. Amén. Y vuelvo a decir, tu prójimo no es nada más esa persona que está a tu lado. Tu prójimo también es aquel que tú no conoces. Lo último que quiero comentarles está en los versículos 36 al 37, donde Jesús le dice en lo último a este samaritano, a este intérprete de la ley, Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo.
Jesús da la parte teórica y también da la práctica en su vida. Ahora es Jesús el que le está haciendo la pregunta a este hombre: ¿quién fue el prójimo de aquel que cayó? Y el maestro de la ley se le hace muy fácil dar la respuesta. Se le hace muy fácil decir, y yo estoy seguro que a nosotros también se nos hace muy fácil cuando Jesús coloca la pregunta delante de nosotros: ¿quién es tu prójimo? ¿Quién fue el prójimo de aquel que cayó? Y nosotros decimos: el samaritano. La dificultad, hermanos, radica en la práctica. Ve y haz tú lo mismo. Habla de práctica. Nuestras vidas, hermanos, transformadas por el Evangelio, van a impactar a la sociedad. Un evangelio exactamente que se predica al 100% Biblia, que la doctrina es correcta, pero que también debe ser vivido en el ejemplo de Jesús, en amar a Dios y amar al prójimo. Estamos llamados a evangelizar, estamos llamados a predicar el evangelio con nuestras propias bocas y nuestra propia vida. Y la acción del evangelio en tu vida no es una mera religiosidad, o los servicios de los domingos, o los servicios de los miércoles, sino que el evangelio en la vida, en tu vida, es la transformación integral tuya. Eso es, el evangelio es como las fotos que colocan por ahí, un antes y un después. Y yo quiero decirte que en el nombre de Jesús debe de salir de tu boca: es que yo soy así. Es que yo soy así. Yo no tengo arreglo. No. Olvídate de eso. Es que tienes que vivir el evangelio en tu corazón. Amén. Porque la Escritura nos enseña en el libro de Jeremías que Dios le dice a Jeremías: anda y mira a un hombre que está haciendo una vasija de barro y ve cómo él la va formando. Así voy formando yo el carácter y al pueblo que yo amo. Y al momento que esa vasija, porque lo que vio este hombre fue complicado. Cuando este hombre vio que el alfarero vio que el alfarero estaba haciendo la vasija y la rompía, dijo: ¿qué pasó? Yo te voy a quebrar hasta hacer en ti la obra que yo tengo por hacer. Amén. Y esto va a pasar en nuestras vidas. ¿Y cómo nos va a quebrar el Señor? Dependerá del Señor. Así que cuando tu carácter no es sometido a la voluntad de Dios, cuando tú le dices al mismo Dios: es que yo soy así, es que yo tengo este carácter así, es que a mí no me gusta así, el Señor, yo estoy seguro que te va a moldear. No llores, como dicen por ahí. No te pongas a llorar después. Aguanta. Y decían en mi país, en mi familia lo decían mucho cuando nos pasaban problemas. Y después, cuando me casé, lo llevé a mi matrimonio. Cuando nos pasaban algunas dificultades, decíamos: hay que aguantar la pela. Hermanos, el evangelio es la salvación del hombre, un cambio de vida. Y el evangelio es en el hombre el que cura las heridas del corazón, el que cura las heridas del alma. Eras tú y yo arrojado en medio del camino, pero muerto, según Efesios, donde alguien que fue Jesucristo se detuvo para levantarnos a nosotros, para darnos vida, para curar nuestras heridas, para sanar lo que somos y ser restaurados por su gracia. Amén. Aleluya. Si usted va a aplaudir, hágalo para el Señor. Él te ha restaurado. Él solamente te puede restaurar. El evangelio es esto es lo que causa en nuestras vidas, hermanos.
Y nosotros como iglesia, y tú y yo como iglesia, debemos de practicar ese evangelio, llevando el evangelio, no tus historias favoritas, sino llevando el evangelio y diciéndole, esto es lo que te puede vendar tus heridas y restaurarte en Cristo Jesús, el evangelio. No son tus cuentos, no son los míos, sino el evangelio. Amén. Cuando alguien te pida, dame un consejo para esto, no le eches el cuento de lo que tú hiciste en tu, no sé, en tu adolescencia, en tu maternidad o cuando tú tenías un carro. Échale el cuento de lo que dice la Escritura. Porque Jesús no le dijo a este hombre, una vez yo sané un ciego, una vez yo levanté, viste que yo soy bueno. No le dijo eso. Aunque era Jesús el autor del evangelio, Jesús lo llevó a algo en específico para sacar de aquel orgullo a aquel hombre y decirlo, centrarlo y decirlo, el evangelio no es simplemente que te pones a leer todos los días y aprenderte de memoria la escritura, sino que lo que tú estás teniendo en tu corazón, tienes que vivirlo. Amén. Eso es el evangelio. Una vida práctica que impacta a los demás. Quiero concluir en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 16, y en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Por favor, puedes ubicarte en tu Biblia. Y esta es la conclusión de hoy. Lucas 10, versículo 16 dice, el que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. No lo agarres por el cuello. Háblale del evangelio. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermanos, Dios, yo no te estoy diciendo que te vayas a cualquier hospital, porque ahí vas a encontrar todos los casos habidos y por haber. Yo te estoy diciendo que la iglesia, que tú y como yo, Dios va a colocar a ese prójimo que necesita que el evangelio sea predicado también con las acciones prácticas del mismo para sanar su corazón, para sanar sus heridas a través de Cristo Jesús, para que ese muerto tenga vida en la palabra del Señor. Amén. De eso se trata el evangelio. Si tienes que ayudar a alguien con medicamentos, con llevarlo al hospital, dispone de lo que Dios te ha dado y haz lo que tienes que hacer y vas a ser de bendición a esa persona mostrándole al evangelio. Tenemos algo que hacer, pero lo haremos a la medida de la comprensión del evangelio en nuestras vidas. Nadie nos tendrá que decir nada para poner en práctica las cosas, sino que seremos impulsados por el mismo Espíritu Santo, mostrando la verdad de Jesús ante los demás. Amén. Vamos a orar.